Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Quien les habla, su amigo y psicólogo Jonathan de Evolución a mí. En este capítulo vamos a hablar de qué es la resiliencia. Y bueno, como muchas personas saben, la resiliencia es un término que se habla mucho en la psicología. Está bastante ligado con ciertas emociones, pero al investigar un poco sobre esto nos damos cuenta que la palabra fue acuñada principalmente por la física para definir quizás la resistencia de los materiales mismos, para definir un poco qué capacidad tenían ciertos materiales para enlongar, para doblarse, para resistir altas temperaturas y mantener su estado normal o volver a la normalidad de algún punto, sin quebrarse, sin deformarse o sin perder su estado inicial. Entonces podemos ver que la resiliencia es un término, por así decirlo, adoptado por la psicología para poder enseñar de manera más práctica una situación que se da de manera normal en algunos casos, en los que una persona es sometida a diversos factores externos e internos, en los cuales lo lleva a una presión, en los cuales lo lleva a una situación bastante complicada, a los cuales lo lleva a una situación determinante, una situación incluso incómoda para algunos, y que con el tiempo comienza a torcer, a molestar, a modificar, a generar presión. Y ese proceso está ligado con la capacidad que tenemos todas las personas, porque todos tenemos la capacidad de ser resilientes, de no deformar quienes somos, de no dejar de ser quienes somos o lo que somos. Más bien, no es la capacidad de ser inquebrantable, como se piensa, o de no partirnos a mitad de camino, sino más bien es la capacidad que tiene el ser humano en este caso para partirse, para caer, para poder desarmarse y volver a su mismo sitio, volver a la normalidad que llamamos entre comillas, y volver a esta normalidad, pero de alguna u otra manera fortalecidos, ya sea por la experiencia que nos dejó, ya sea porque logramos superar una situación de manera exitosa, lo cual nos genera una grata satisfacción, como bien decía, una experiencia que nos puede ir fortaleciendo poco a poco, dándonos herramientas útiles para confrontar ciertos aspectos de la vida que pueden estar pasando a lo largo de la misma y no van a dejar de pasar nunca, que siempre van a estar presentes, quizás en más alta o baja intensidad, pero que sin duda van a continuar pasando. Queda de nosotros efectivamente comenzar a hacer uso, mejor dicho, de lo que es estas herramientas de la resiliencia que aprendimos
durante el transitar de dicha situación. Entonces establecemos, como es de costumbre, un ejemplo, y es que ser una persona inmigrante puede llegar a ser una situación incómoda, puede llegar a ser una situación complicada. No se trata de no ajustarse a los parámetros, y no lo digo no hablo de parámetros sociales o de cualquier otro tipo, sino también de los parámetros que se pueden percibir como personales, ambientales, internos, que suele tener un ser humano promedio. Entonces, aunado a esto socialmente, porque socialmente es lo que somos, un cúmulo de experiencias, y la sociedad es un cúmulo de experiencias, costumbres que compartimos. Entonces, cuando estamos reunidos en grupos, es eso, un cúmulo de esas experiencias. Entonces, bueno, ya tocando lo que es el tema de la resiliencia y de las experiencias y de la sociedad, podemos definir que para un inmigrante es totalmente difícil el proceso de adaptarse a una cultura que no es la suya, a una cultura diferente, a un pensamiento distinto, que no es fácil mantener quizás el ritmo de vida de donde estás llegando, porque puede que vengas de un tipo de vida, un pensamiento mucho más acelerado y que vayas a uno más lento, o viceversa. Entonces es cuestión de ir adaptándose y de ir perdiendo, quizás, si se puede ver desde este punto de vista, deformando quién eres. Entonces esa pérdida de identidad, vamos a denominarlo así, esa pérdida de identidad que estamos teniendo en el momento de hacer ciertas modificaciones en nuestras costumbres, comienza a calar en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra mente, y comienza a modificar nuestro pensamiento un poco, y comienzan a surgir varias dudas, varios interrogantes que comienzan a convertirse poco a poco en dolencia, en culpabilidad, como por qué ya no estoy donde me corresponde y que no estoy donde me correspondería estar en este momento, que es en mi país, con mi costumbre, con mi familia, en una situación cómoda. Pero vamos a pensar un poco. La resiliencia es aquella capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse a una situación y hacerse incluso más fuerte para obtener, como decía, herramientas para la superación de estas mismas. Entonces, no es tan loco, no es un concepto tan disparatado, que por medio de todas estas situaciones que se están tornando complicadas, comenzamos a tener, por así decirlo, un poco más de fuerza, quizás las herramientas para comenzar a confrontar dichas situaciones por medio de la obtención de conocimiento al confrontar dichas situaciones, valga la redundancia. Todo lo que estamos viviendo en cierto punto puede llegar a estresarnos, puede llegar a movilizarnos, puede llegar a incluso no solo a movilizarnos, sino también puede llegar a inmutarnos, puede llegar a paralizarnos, porque puede comenzar a generar ansiedad, puede comenzar a generar ciertas dolencias dentro de nuestra cabeza, y comenzaremos rápidamente, ¿sí?, a gestionar dentro de nosotros respuestas psicológicas
en pro de una defensa, ¿sí? Para cuidar nuestra autoestima, para cuidar ciertas cosas. Entonces comenzamos con las defensas psicológicas un poco. Todo esto puede ser que a líneas cortas les parezca algo poco complicado, algo simple, algo que puede solucionarse de manera rápida, que no amerita intervención psicológica, que no amerita ningún tipo de ayuda. Más es importante saber que cualquier situación puede llegar a ser complicada o puede llegar a complicarse y puede llegar a necesitar de ayuda e intervención psicológica. Les digo, desde este punto de vista de la psicología puede ser complicado que podamos ayudar, como siempre, porque no se puede ayudar a quien no desea ser ayudado. Entonces puede necesitar de que la persona se dé cuenta de que está en una situación complicada, de que se dé cuenta además que necesita algunas herramientas y que se dé cuenta por fin que necesita buscar soluciones antes de que esta problemática siga avanzando y traiga como consecuencia algunos tipos de enfermedades, ¿sí? Algunos tipos de patologías bastante complejas que luego para tratar serían un poco más delicadas. Cuando hablamos de la resiliencia no podemos dejar de decir que todos somos seres únicos, que todos somos seres pensantes, que todos somos seres que tienen sentimientos. Y sí, así todos somos seres con sentimientos, todos somos seres con una carga emocional única, que además hemos vivido experiencias únicas. Incluso muchas personas que me conocen habrán escuchado decir que en algún punto pudiéramos ser hermanos gemelos nacidos en la misma casa, nunca separados, toda la vida viviendo juntos, las mismas experiencias, los mismos puntos de vista, a la misma hora, en el mismo lugar, pero que nuestra estructura psíquica es distinta, nuestra percepción del mundo es distinta y por ende vamos a tener respuestas y experiencias distintas, incluso bajo los mismos factores físicos y ambientales. Entonces un poco de esto nos dice que cada cabeza es un mundo, cada mundo es distinto y que cada quien es, por así decirlo, culpable o no culpable de lo que tenga dentro de sí mismo. Entonces podemos decir también que es un poco un espejo de lo que somos por dentro. Por eso es que la resiliencia también es distinta en todos los seres humanos. Algunos somos más resilientes que otros. Incluso sin importar la frecuencia en la que haya tenido que ser resiliente, en la frecuencia en la que haya tenido situaciones problemáticas o situaciones de estrés que hayan repercutido, ya sea de manera negativa o positiva, porque puede pasar en nosotros. Entonces todo esto lo comenzaríamos a trabajar de una manera distinta, dependiente de la manera y de la salud mental también que estemos manejando. También tiene que ver también con un poco las herramientas que se manejen. Hay personas que tienen muchas más herramientas que otras desde el punto de vista de la resolución de conflictos, del manejo de las emociones, de inteligencia emocional y viceversa. Y todo esto no les voy a decir que no es que haga una diferencia muy marcada, pero sí hace una diferencia en cuanto al conocimiento y que el conocimiento te hace preventivo de las situaciones. No deja que avancen y que quizás se conviertan en un problema más grave y nos ayudan al proceso de resiliencia.
Entonces, con esto que les estoy diciendo, es un poco, vamos a parar un momento, vamos a generar un poco de conciencia de nosotros mismos y conciencia en lo que somos, conciencia en dónde vivimos, conciencia en qué hacemos, qué decimos, porque la vida es una sola, la vida está acá para vivirla, la vida está acá para superar las metas, la vida es un bonito viaje que debemos vivir y que debemos experimentar todos. Las dificultades solamente son pruebas para que te des cuenta de que estás vivo, de que sí puedes, de que las situaciones, por más que sean adversas, pueden ser superadas y que cada vez que superas estas situaciones te conviertes en una persona mucho más fuerte que antes, te conviertes en una persona con más herramientas que al final del día tiene más capacidad de vivir y ser feliz a decisión propia, porque decide ser feliz. Recuerden que los problemas van y vienen y siempre estarán presentes los conflictos en la vida, porque podemos decir con toda seguridad que los conflictos son necesarios para resolver incógnitas inclusive, y que todo esto es necesario para la obtención de herramientas, la obtención de experiencias, sabidurías como personas, para saber cómo manejarnos en diversas situaciones. Entonces, no se desesperen. Entonces, intentemos pensar con claridad, intentemos estar 100% a tope, intentemos manejar una mentalidad positiva y comenzar a traer a nuestra vida todas las cosas positivas, que no es cuestión de magia, es cuestión de actitud, es cuestión de pensar en positivo, es cuestión de decir, quiero ser mejor, quiero atraer para mi vida algo mejor. Y en base a que quiero atraer algo mejor, voy a pensar mejor y por ende me voy a sentir mejor, porque voy a querer en mi vida las cosas positivas, que indiscutiblemente no es un exceso de optimismo, porque no todo en la vida es totalmente feliz, no todo en la vida es felicidad, no todo en la vida es placer, también a veces hay tristeza, también a veces hay sufrimiento y son experiencias que tenemos que vivir para lograr llegar a la plenitud. Y si no las vivimos, no podemos llegar a sentir la plenitud, porque no sabemos lo que es la marea, no sabemos lo que es la presión, no sabemos lo que es la necesidad, no sabemos cómo se manejan las situaciones estresantes y por ende no podemos saber qué es la plenitud si no hemos pasado por la turbulencia, ¿no? Si no hemos pasado por situaciones negativas, por situaciones estresantes, no podemos saber lo que es la plenitud, ¿sí? Que es este estado de una sensación bastante placentera, donde estaremos en quietud, estaremos tranquilos, estaremos pacíficos y en pro del disfrute de las situaciones. Yo siempre les recomiendo a la gente que no vean atrás, porque las experiencias que te deja el pasado son para verlas como eso, como una experiencia, pero no para recordar cosas amargas, sino para recordar que estamos vivos, que ya pasamos por una situación y que esa situación nos deja una experiencia, que posiblemente las personas incluso que en el pasado estaban y ahora ya no están, fueron maestros, como los maestros que dejamos detrás en el colegio, que ya jamás volvimos a ver, pero que estuvieron allí y nos enseñaron algo.
Entonces queda de parte de ustedes comenzar ese vuelo, emprender esa situación y comenzar a trabajar en ella. Entonces, me gustaría decirles que si no se sienten bien y que si la voluntad no llega, si no pueden hacer más nada, entonces busquen ayuda. Y está además que me ofrezca ayudarlos, y cualquier cosa pueden venir hasta el canal, escuchar mis videos. Siempre estoy subiendo contenido nuevo, sirviendo contenido para gente que sé que lo necesita, y estoy acá para eso. No sin antes decirles que si les está gustando el contenido, por favor sería de mucho apoyo que compartieran, se suscribieran al canal, le den like y compartan. Si tienen alguna temática en específica que quieran que hablemos, recuerden que siempre son programas de opinión personal, no son programas muy técnicos ni muy estructurados, sino tienen una carga bastante sencilla para que todo el mundo pueda digerirlo. Entonces, si quieren alguna temática explicada, alguna situación en particular, alguna experiencia, pueden compartirlo por acá, por la casilla de comentarios, y lo estaremos tratando en programas venideros. Sin más nada que hacer referencia, se despide su amigo y psicólogo, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.